En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Esperanza 1, parte 5. Me alegro de estar nuevamente con usted al final de esta semana. Nuestro tema ha sido la esperanza. Espero que lo haya encontrado inspirador. Quisiera repetir brevemente las lecciones que he estado sacando de este tema en mis charlas anteriores. Eso le dará una buena base para entender lo que voy a decir hoy. Primero, hay 3 realidades permanentes en la vida cristiana: la fe, la esperanza y el amor. Segundo, la esperanza es producida por el nuevo nacimiento. Tercero, la esperanza está basada en la resurrección de Cristo. Cuarto, la esperanza aguarda el regreso de Jesús. Quinto, la fuente de la esperanza es el amor de Dios. Sexto, esa esperanza nos motiva a vivir piadosamente. Séptimo, produce cristianos confiados y radiantes. Y octavo, la esperanza es una parte esencial de la salvación. Le presentaré el contraste del que hablé en mi charla de ayer, el contraste entre aquellos que tienen esperanza y aquellos que no la tienen. Es muy simple, pero tan real y tan vital. En Colosenses 1:27, Pablo habla del misterio que había estado oculto por muchos siglos y edades y que ahora es revelado al pueblo de Dios, y lo resume en palabras muy breves. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que cuando Cristo está en usted, tiene la esperanza de gloria. Y luego en Efesios 2:12, hablando de aquellos que están sin Cristo, Pablo dice que están sin esperanza y sin Dios. Solo hay 2 alternativas. Si tenemos a Cristo en nosotros, tenemos la esperanza de gloria, vida eterna con Cristo. Pero si estamos separados de Cristo, estamos sin esperanza y sin Dios. Le pido que medite sobre eso y asegúrese de que está en la categoría de los que tienen a Cristo en ellos y sepa lo que es tener la esperanza de gloria. En mi charla de hoy compartiré sobre cómo se fortalece la esperanza por medio de la prueba. Leeré en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5, justificados pues por la fe. Justificado significa absuelto, hecho justo por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos o nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Note que la esperanza produce alegría, confianza y el gloriarnos. Pero no termina ahí. Pablo continúa. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso es algo diferente. Podemos entender el gloriarnos en la esperanza, pero ¿cómo podemos entender el gloriarnos en las tribulaciones y en las pruebas? Tal vez usted nunca ha pensado en eso. ¿Cómo reaccionar ante la tribulación? ¿Se gloría uno en ella? ¿Por qué alegrarse en las tribulaciones? Pablo continúa para explicar. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí hay una progresión. Cuando pasamos tribulación, si nos aferramos a nuestra fe, entonces podemos mantener nuestra esperanza. ¿Qué es lo que hace la tribulación? Hay una progresión que es esencial para la edificación del carácter cristiano y para darnos una esperanza real, firme, estable y confiada. La esperanza tiene que ser probada por la tribulación para ser catalogada como genuina y para que se fortalezca. Note la progresión. La tribulación produce paciencia o perseverancia, y la paciencia o perseverancia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Le diré algo acerca de la perseverancia. ¿Sabe cuál es la clave para tener perseverancia? Es perseverando. No hay ninguna otra manera de aprenderla sino perseverando. Es como aprender a nadar. Usted podrá conocer toda la teoría de la natación, todos los movimientos, como respirar, pero la única manera de aprender a nadar es haciéndolo. La única manera de aprender perseverancia es perseverando. Así, cuando entramos en tribulación, tenemos que recordar esto. Es para nuestro bien, nos ayuda. Dios nos permite pasar por esto porque es lo único que producirá en nosotros lo que se necesita para tener esta esperanza fuerte, confiada, radiante e inconmovible. La tribulación produce paciencia o perseverancia. La perseverancia produce prueba o carácter probado. Una persona que ha pasado tribulación y ha salido victoriosa tiene un carácter probado.
Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa ser más que vencedores? Yo lo entiendo así: uno sale de la tribulación con más de lo que entró, no solo mantiene lo que es de uno, sino que gana una victoria. Así es cuando tenemos paciencia y perseveramos en la tribulación, salimos con carácter probado. La prueba o el carácter probado establece nuestra esperanza. Teníamos esperanza de la gloria de Dios antes de que empezara, pero cuando salimos tenemos un grado totalmente diferente de esperanza. Y esta esperanza probada no nos avergüenza, sino que nos abre a plenitud el amor de Dios. Para recibir la plenitud del amor de Dios tiene que tener este carácter probado, tiene que tener estabilidad, tiene que tener un vaso suficientemente fuerte y grande para contener todo el amor que Dios quiere derramar en usted. Ahora quisiera ilustrar ese proceso con un pasaje de los profetas del Antiguo Testamento. En Oseas capítulo 2, Dios le dice a Israel cómo va a tratar con ellos y habla de un tiempo de tribulación. Pero luego dice: y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Achor por puerta de esperanza. Debes saber que la palabra Achor significa problema. Así que Dios dice: dejaré que Israel tenga problemas, pero yo obraré en esa prueba de tal manera que ese problema se convertirá en la puerta de la esperanza. Es un principio que cuando Dios nos hace pasar por problemas, recuerde que hay una salida y es la puerta de la esperanza. Quiero explicarle brevemente dos requisitos más para cultivar esa esperanza fuerte y confiada. El primero es que tenemos que poner atención a las Escrituras, a lo que dice la Biblia. Pablo dice esto en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y cuando dice las cosas que se escribieron antes, habla de las Escrituras. Fueron escritas para nuestra enseñanza. Todas las Escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza. Ninguna de las Escrituras tiene otro objetivo. ¿Cuál es el propósito? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya dijimos que la paciencia es esencial para cultivar ese tipo de esperanza. Note que también necesitamos consolación de las Escrituras. Cuando esté en tribulación, cuando esté pasando tiempos difíciles, recurra a las Escrituras, léalas, créalas, lo animarán, fortalecerán su esperanza. No se niegue a esa maravillosa fuente de esperanza dada por Dios que es las Escrituras. A veces no querrá leer la Biblia, pero determine: leeré la Biblia hasta que oiga a Dios, hasta que saque algo que fortalezca mi esperanza y me dé gracia para perseverar. Recuerde que para eso fue escrita la Biblia, para enseñarnos, para que por medio de ella tengamos esperanza. El otro requisito es que la esperanza solo viene a nosotros en su plenitud, en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Un poco más adelante, en ese mismo capítulo 15 de Romanos, en el versículo 13, Pablo dice unas palabras verdaderamente hermosas: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Piense en lo que significa ser lleno de todo gozo y paz en el creer. ¿Cuál es el resultado? Pablo continúa: para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que Dios quiere llenarnos de todo gozo y paz para que abundemos en esperanza. Eso significa que tenemos más que suficiente esperanza para nosotros mismos y más para ministrar a otros. Cuando otras personas estén abatidas, tenemos una palabra de esperanza, una palabra de aliento para ellas, pero note que es por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que abrirnos completamente al Espíritu Santo. Él es el único agente que puede ministrarnos este tipo de esperanza victoriosa con su plenitud en nuestra vida. Luego, para terminar, note esta hermosa frase con que Pablo empieza el versículo 13 de Romanos 15. Y el Dios de esperanza os llene. Note que Él es un Dios de esperanza. Usted no puede conocer a Dios sin tener esperanza. Es la única verdadera fuente de toda esperanza. El Dios de esperanza, que Él os llene. Esa es mi oración para todos los que me escuchan. Lo leeré una vez más como oración. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa es mi oración sincera. Considere esas palabras, medite en ellas y cuando esté en problemas y tenga aflicciones, recuérdelas. Léalas una y otra vez hasta que sean completamente reales en su vida y en su experiencia. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré la próxima semana de lunes a viernes a la misma hora para continuar con este tema de la esperanza.